Kinugawa ha sufrido las consecuencias de sus acciones y probado de primera mano lo que es formar parte de los débiles. Ahora a nuestra enfermera solo le quedan 2 objetivos, pero hay un problema. Yuda, su autoproclamado cómplice, terminó metiéndose en un embrollo grande y ahora debe mantenerlo oculto con ella para evitar que lo usen para sacarle información. Y ahora, con el Festival Cultura aproximándose y sus objetivos vigilándola de cerca, parecía que las cosas para María se pondrían complicadas, pero lo peor aún está por venir. Era una mañana brillante y María fue sorprendida por un animado Yuda, quien le había preparado un gran almuerzo para llevar al trabajo. La enfermera lo había puesto con las labores domésticas para mantenerlo ocupado y que no interfiriera en sus planes. Como resultado, el chico se había vuelto el perfecto amo de casa. Realmente lo hizo para mantenerlo tranquilo, pero viendo lo contento que estaba el joven por sus pequeños logros, se da cuenta que, a lo mejor, este era su verdadero ser. María reconoce que en realidad el joven siempre mantuvo el autocontrol. Si fuera de voluntad más débil, sin duda se hubiera unido al lado de los bullies como lo hizo Kinugawa en su momento. La enfermera se dio cuenta entonces que aquellos que cedieron a la intimidación fue porque eran débiles. María mira una familia reunida en el patio y el pesar llenó su pecho. En ese momento tuvo un recuerdo que es crucial para nosotros. Era de su hijo Kiritaka y Okaya, ambos de pequeños, siendo muy amigables y felices de ir a la misma secundaria. La enfermera tuvo una reflexión en ese momento, porque si esos niños se volvieron bullies por su debilidad, ella como adulto pudo haberlos llevado al camino de la redención como lo hizo con Yuda. Pudo haberlo intentado, pero no lo hizo. Entonces alguien la llama. Era la madre de Okaya. María, sorprendida por un momento, termina sonriendo suavemente. Ambas mujeres se saludan, aunque hay un tono cortés, la frialdad se siente en el ambiente. La señora Okaya pasa a su lado, dándole las gracias por su arduo trabajo. Fue un breve instante, pero dejó una mala sensación en nuestra enfermera. Un mal presentimiento se aloja en su pecho. Para María, esta paz es demasiado sospechosa. Desgraciadamente, nuestra enfermera tiene que darle su dosis de atención al idiota del director, teniendo un juego donde apilaban los billetes de las donaciones. El director explica que habrá un castigo para el perdedor, pero María no está de humor para idioteces. A propósito, arranca bruscamente el fajo de billetes para que éste caiga al piso. El hombre no oculta su decepción por la antipatía de la mujer, pero la cabeza de nuestra enfermera estaba en otro lado. En una situación como esta, el festival cultural, que la obscenidad andante de Okaya no haga nada, es demasiado sorprendente. Y al mismo tiempo, mientras ella pensaba, su acompañante estaba recogiendo los billetes y revisando bajo el sofá encuentra un sobre que decía donación de 1.000.000 de yenes. El hombre lo recogió, por supuesto, pero hay algo raro, no dice el nombre ni dirección de la persona que lo haya enviado. Nuestra enfermera, siempre alerta, observó el paquete y le pareció sospechoso su empaque. María supo de inmediato de qué se trataba e intentó alertar al director de que no abriera esa cosa. Pero el muy idiota lo hizo de todas formas. Afortunadamente, María consiguió ponerse a cubierto. No obstante, solo por el sonido pudo identificar de inmediato de qué se trataba. Eran petardos. Desgraciadamente el imbécil sigue vivo y entero. El sobre solo tenía unos míseros fuegos artificiales que asustan pero son inofensivos. María actuó rápido, abrió puertas y ventanas para que fluyera la ventilación y no se encendiera la alarma contra incendios. Luego fue a investigar el objeto. Había una nota que para ella tenía todo el sentido del mundo. La hoja estaba hecha de un papel resistente al fuego. Tenía escrita una serie de indicaciones y pistas para encontrar la siguiente bomba dentro de la secundaria. Esto no fue ni siquiera un intento de asesinato. De haberlo querido, habrían usado algo más potente, solo querían causar conmoción. María le informa al director que encontró una nota amenazante y que lo mejor sería avisar a la policía lo antes posible. Pero el hombre agarra la nota con brusquedad y la arruga apretándola. El tipo se negaba a llamar a nadie porque de hacerlo, su valioso festival cultural se vería cancelado, algo pésimo para las donaciones. Insistía que unos míseros petardos no asustarían a nadie y que los miembros del plantel podrían solucionarlos. María lo dejó ser, no hay que perder el tiempo en cerdos idiotas, y en su lugar siguió investigando, fijando su atención al bote de basura. María encontró la nota de amenaza. Al director, la enfermera lo interrogó por si era la primera vez que recibía este tipo de cartas, pero hombre solo respondió que es la primera vez que le enviaban petardos.
recapitulando, recibe amenazas como esta todos los años. Para María, estos métodos son demasiado redundantes y menos eficientes para conseguir un objetivo, pero hay algo que es fácil de identificar en medio de este loco caos. El culpable es consciente de que el director es un cerdo, idiota y egoísta que priorizará la protección de su reputación y beneficios que la seguridad de los estudiantes. Se aprovechó de que esta escuela recibe amenazas de explosiones todos los años y que además ella terminara envuelta en todo este juego ruin. Solo puede imaginar un solo sospechoso. Madre e hijo de apellido Okaya, María solo puede suspirar ante este nuevo imprevisto en sus planes. Básicamente, la nota decía que el siguiente fuego artificial sería a las 12:30 del mediodía. La ubicación la encontraría reuniendo las palabras escondidas de los siguientes 6 lugares: el lugar donde se almacena más de la mitad del cuerpo, telarañas que brotan del suelo al cielo, el grandote con el que no puedes hacer contacto visual, el cuarto del tesoro de los cuentos de hadas, el lugar donde los sombríos clubes de deportes se reúnen y el baño maldito. El director insistía en que esto era totalmente controlable por ellos, por lo que llamó a su subdirector, amenazándole con no decirle a nadie más sobre esto, ni mucho menos al maestro Atsugi, quien sin duda llamaría a la policía. Entre los 3 lo resolveremos. María solo observaba con decepción a ese idiota. Luego, con una facilidad increíble, la mujer empezó a dictar las respuestas de las pistas: el tanque de agua, barras de dominadas en el patio, sala de música, librería, almacén del gimnasio, las duchas de los chicos en la primera planta del antiguo edificio. La mujer dictó todo esto en apenas minutos, para el asombro del hombre, que le dio la razón de inmediato. Luego explicó que las ubicaciones están muy separadas entre sí, por lo que lo más eficiente sería separarse. Ella tomaría los puestos 4 y 5 y se comunicaría por teléfono. Ahora, tras dejar solos a los hombres, nuestra enfermera se pondría en marcha. María sabía que el objetivo de Okaya era que le siguiera el juego. Desgraciadamente, ella no está interesada en jugar con niños. El misterio puede resolverse solo usando lógica. Siempre que entiendas la personalidad del responsable, también podrás deducir dónde estará instalado todo. Okaya era simple en su haber. Le gusta observar todo desde un sitio alto, el segundo piso del teatro de la escuela. Además, había puesto una trampa en la bomba. Corta el cable del color de la consola que Kiritaka Nagare recibió en su 13º cumpleaños. Explotará si intentas moverla. Este dato se lo habrá dicho el mismo Kinugawa cuando en su momento se lo quitó al jovencito. María no podía arriesgarse a mover el aparato por miedo a un sistema de liberación por presión. El plan de Okaya era este. María tiene 2 opciones mientras los otros 2 hombres pierden el tiempo con los acertijos, usando a la audiencia como rehenes: cortar el cable y ganar el juego, a costa de revelar su propia identidad, o rezar que sean otros fuegos artificiales, perder el tiempo y hacerse el desentendido. No obstante, María resolvió los acertijos casi al instante, por lo que le sobra el tiempo. Puede evacuar a los rehenes sin mostrar su identidad. No obstante, Okaya no es de los que no guardan un plan de contingencia por si el primero no sale como desea. María mira hacia el escenario y, viendo a Okaya actuar sospechoso, escucha un pitido agobiante. El tiempo de la bomba se redujo enormemente, de 20 minutos a 30 segundos. Para rematar, Achiki empieza a correr rápidamente, lo que sobresalta a María. ¿Está huyendo? ¿Eso significa que la bomba es real? María ya no tiene el tiempo de su lado. Sus sospechas eran ciertas. Okaya tenía una estrategia para este suceso. Él está decidido en que la mujer juegue su juego. Al final, María acepta, pero hay una condición importante. Y mirando hacia el escenario, ve a esa chica cuya vida estaba siendo atormentada por Kawase, ahora dándole todo por la pasión y la dicha de ser libre. María no pondrá en riesgo a vidas inocentes por una venganza personal, por ello pone la herramienta sobre ese cable, decidiendo que el tiempo de las condenas ha terminado. Voy a matarte ahora mismo. Achiki corría como nunca lo había hecho en sus clases de gimnasia. Las cosas estaban yendo tal y como había predicho su amigo Okaya. Si María resuelve la bomba, incluso si finge ignorancia, estará confirmado que es la madre de Nagare. A eso se le suma que Kinugawa desaparece mientras Taichirou está en coma. ¿Eso significa acaso que María es más fuerte que Kinugawa?
Ajiki recuerda con preocupación cierto momento en la casa de Okaya. Okaya había predicho que en el momento en que María esté arrinconada podría decidir acabar con ellos de un golpe. Eso asusta a su amigo, quien pide permiso para huir despavorido cuando eso suceda, lo que una voz femenina se lo permite. La madre de Okaya le explica que cuando suceda ese momento corra hacia ella. Él reportará haber visto a una persona sospechosa y como ella es policía tiene sentido que recurriera a ella y no a sus profesores. Y entonces el chico tendrá un motivo para huir al segundo piso. La madre de Okaya podrá interceder a María alegando sospecha, incluso si la enfermera finge ignorancia, podrá investigarla justificadamente. Ajiki pregunta algo importante: si la detienen, ¿qué sucederá si ella tiene evidencia incriminatoria contra ellos? ¿No sería malo si los expone? La madre de Okaya revela algo terrorífico. Piensan a usar a Nagare Taichirou como rehén, quien todavía está en el hospital. Bastará con una llamada para que un subordinado vaya y acabe con él. Ajiki no dice más, salvo el hecho de que esos dos definitivamente son madre e hijo. Aunque todo es aterradoramente calculado, Ajiki lo acepta sin problemas. Al fin y al cabo, solo debe correr y ponerse a salvo. Incluso si María tiene todo escondido en una caja fuerte, podrán acceder a su información una vez esté detenida. Y, en el peor de los casos donde todo salga a la luz, solo culparán a Kinugawa y al resto que ya están muertos como para defenderse. Mientras la madre de Okaya se dirigía al punto de encuentro, alguien choca con el costado del joven. Ajiki quiere reclamarle, pero al ver quién es, queda sin palabras. Volvemos con María, quien estaba aprovechando cada segundo que le marcaba la bomba para planear bien sus siguientes movimientos. El plan es así: cortará el cable blanco para detener la bomba, luego se deshará de la madre de Okaya, quien sabía estaría escondida detrás del escenario esperándola. Todo sería cuestión de minutos, taconazo de aguja directo al ojo, la mujer no tendría tiempo ni de reaccionar. Luego iría tras bambalinas emboscando a Okaya. De nuevo, sin tiempo a últimas palabras con Dena, ni siquiera a parpadear, muerte instantánea. Luego correría a las escaleras del segundo piso y acorralaría a Ajiki y a espaldas de todos que estarían entretenidos viendo la obra, acabaría con su vida. Pero aún quedaba un último cabo suelto. María pensaba de suscribirse de la vida para evitar cualquier tipo de represalia, sin dramas, palabras finales u homenajes. Solo una agridulce sonrisa por ver que sus objetivos fueron cumplidos. La decisión ya estaba tomada desde el momento en que decidió emprender esta larga condena. Pero había una única pieza fuera del rompecabezas que arruinaría los planes de Okaya y los de la propia María. Justo cuando la madre de Okaya estaba por ponerse en posición, alguien abre abruptamente una puerta, aplastándola contra la pared sin tiempo a reaccionar. Ajiki no podía creérselo, maldecía a Okaya por no predecir este terrible error de cálculos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diablos hace aquí el padre de Nagare? María no tuvo tiempo ni de procesar lo que sucedía cuando una mano masculina tomó la suya y cortó él mismo el cable para desactivar la bomba. Nagare Taichirou arruinó por completo los planes de su esposa para vengar a su hijo, salvándola en el proceso. María está tan sorprendida que no puede decir una palabra. Su marido estaba a su lado, sin verla, pasando de ella, pero salvando su vida sin darse cuenta. ¿Por qué estás aquí? Nuestra enfermera no puede decir nada. Cuando la madre de Okaya llega a la escena, ve a ambos con el cortacables en la mano. El silencio es espeso hasta que Taichirou por fin habla, solo para pedir a su jefa que llame al equipo antibombas. María está anonadada. De fondo se escucha al presentador dando las gracias a la banda de estudiantes y anunciando un descanso de 10 minutos, pero nuestra enfermera tiene la cabeza llena de sospechas. Hay un incómodo silencio en la sala de reuniones. María y el director a la derecha, Taichirou y su jefa a la izquierda. Con algo de decepción en su rostro, María nota la tranquilidad de su exmarido y el hecho de que apenas la vio en todo el rato en que se reencontraron, y supone que, gracias a sus numerosas cirugías, ni siquiera él puede reconocerla. Taichirou por fin rompe el silencio, explicando el reporte del escuadrón antibombas. Pese a la gran similitud con una bomba real, esta no era capaz de estallar. Aunque la revelación es indignante, ya que la arrinconó en su momento, María se siente aliviada de que incluso Okaya no es capaz de estallar toda la escuela. Al final, si solo quería descubrirla, poner una bomba falsa hubiera sido suficiente.
La madre de Okaya agrega que incluso si fue una broma de mal gusto, igual investigarán para hallar al culpable. El culpable debe ser alguien que realmente tenga problemas con la escuela. Sin embargo, su declaración es interrumpida por un fuerte golpe que propinó el director a la mesa. La mujer policía está extrañada por ese repentino accionar hasta que el director habló con un tono furioso. La policía decidió realizar un reporte del incidente e iniciar una investigación sin tomar en cuenta la escuela. Había oído que la policía es opresiva e incompetente. Parece que es verdad. Este hombre idiota y codicioso quería pasar la bomba como una jugarreta suya y de su equipo para los estudiantes, y que la ruin policía arruinó todos sus preparativos. Por supuesto, la madre de Okaya no le compra nada y María solo piensa en lo absurdamente obvia que era la mentira. Nos revelan que el director y la enfermera tuvieron una conversación seria sobre la bomba. Incluso si esta era falsa, de hacer el reporte llegaría a las noticias y sus donantes estarían indignados por ocultar este acontecimiento. El hombre declaró que le echen la culpa si se descubre que la bomba es falsa, incluso si Okaya se enfada, preferiblemente perder solo sus donaciones que el del resto. María solo sacó ventaja de esto, buscando una oportunidad para ejecutar su condena. La señora Okaya pregunta que, si en serio era preparado, ¿por qué usar el nombre del fallecido Kiritaka Nagare? El director respondió que era una especie de homenaje para hacer ver que no olvidan a uno de sus queridos estudiantes que falleció en un accidente de tráfico. Okaya le resalta lo irrespetuoso que eso era, pero el hombre responde que los irrespetuosos eran ellos por volverlo un problema. Pero de repente un tercero se mete en la discusión. Taichiro le dice a su jefa que agradece su enfado por su bienestar, pero que en realidad él fue quien hizo el aviso sin consultar a la escuela, y baja la cabeza pidiendo disculpas por los problemas ocasionados. María lo ve sintiendo culpa. Quería hacerlo parecer un show del director, no quiso que ese buen hombre bajara la cabeza, pero por lo menos se desvió la atención del tema, ¿no? Pues no, el imbécil del director empieza a volcar las culpas en ese hombre, acusándolo de perder el tiempo en vez de estar buscando a los estudiantes desaparecidos, que estaba harto de lidiar con los tutores que buscan a sus hijos. Aunque quien está lidiando con los representantes es el profesor Atsugi, ya que es el nuevo, y le delegan siempre la peor parte. Dale like y comparte para que no te pase como Atsugi y no tengas un jefe de porquería como este director. Es la pesadilla de todo chambeador. Taichiro justo quiere hablar precisamente sobre los estudiantes desaparecidos, pidiendo disculpas de antemano por carecer de la habilidad necesaria para obtener respuestas. El imbécil del director finge indignación como si realmente le importara el estado de su grupito de estudiantes problemas, y sigue desquitándose con el pobre policía. No paraba de escupir sapos y culebras de su boca de cerdo, todo por creer que tiene la ventaja en la conversación. María, harta de la situación, piensa interferir pronto, pero Taichiro vuelve a interrumpir, dándole la razón en sus palabras, pero tirándole un cuchillo directo a la yugular. Como aporte al caso, hará una declaración sobre el daño físico que sufrió por el asalto del estudiante Kinugawa Tsuyoshi de la clase 2C. ¡Boom! La cara del director palideció cuando se puso en la mesa el levantar cargos criminales a uno de sus estudiantes desaparecidos con mayores donaciones. Taichiro remata agregando que Kinugawa y Shikimi solían pasar mucho tiempo juntos. Si resulta difícil hablar con el resto de estudiantes, sería posible hablar directamente con la familia Kinugawa. Vamos a calmarnos. El director borró todo rastro de prepotencia y dominio y ahora casi que besa los pies de los policías con tal de que no atosiguen a sus preciados donadores. Alega que por la furia del momento y la desconfianza en la policía, se dejó llevar y dijo cosas inadecuadas, pero con el propósito de encontrar a los estudiantes desaparecidos, seguirán siendo aliados. El Directos promete colaborar en todo lo posible, así que mejor limar asperezas, ¿sí? Sorprendentemente, el hombre rodea a María con un brazo, invitando a preguntarle a la mujer cualquier cosa sobre los estudiantes, ya que ella es muy querida por ellos, ganándose el apodo de la Santa María de la Enfermería. El plot twist tomó desprevenidas tanto a María como a la madre de Okaya. Nadie se esperaba este final. Con cercanía impetuosa, el hombre le susurra a María que haga lo necesario para mantener al margen al detective, incluso usar su cuerpo de esa forma. La enfermera solo piensa que no es el momento para eso, pero de repente un cambio en el ambiente estremece a ambos adultos. El Directo se voltea
como un soldado en guerra que se da cuenta que está en la mira del francotirador, pero solo se encuentra con la estoica expresión de Taichiro. El detective le pregunta a la enfermera si está de acuerdo con las palabras del director. El director sonríe, torpemente sudando frío. ¿La intención asesina que sintió fue su imaginación? María siente que lo mejor para mantener su identidad escondida sería evitar ser el puente de información entre los estudiantes y la policía. No obstante, la razón por la que la mujer policía se mantiene al margen es porque puede sacar algún tipo de beneficio con esta relación. Por otra parte, su exmarido parece estar sinceramente esforzándose por encontrar a los estudiantes, pero dejando toda esa porquería de lado. Si Taichiro sabe quién es ella, ¿qué demonios intenta decirle? El final del festival cultural estaba a punto de empezar. Los estudiantes estaban reunidos con numerosas lámparas flotantes en sus manos. Dos estudiantes hablaban animadamente sobre lo rápido que pasó ese día. Una menciona curiosa el porqué de la aparición de la policía en medio del espectáculo, pero su amiga comenta que si no detuvieron los eventos era porque no era nada importante y le pide a su amiga Yajima que la deje ver su deseo. En la lámpara de deseo de la joven tenía escrito que esta felicidad dure para siempre. En otro lado, María estaba con Taichiro sosteniendo también una lámpara flotante. La noche del festival de la Academia Santa Primavera escriben sus deseos en linternas antes de lanzarlas al cielo. La enfermera lo invita a tomar una lámpara sonriéndole amablemente, pero Taichiro declara que él no tiene derecho a tener ningún deseo para la sorpresa de la mujer. Por eso pide un deseo en mi lugar. Había amabilidad y nostalgia en el rostro de ese hombre solitario, era poco, pero algo volvió a estremecerse en el corazón de la enfermera. María se sonroja como si fuera una chiquilla de secundaria y baja la cabeza escondiéndose, reprendiéndose por caer tan fácilmente. Intenta calmarse y pensar fríamente, pero ese hombre no se la pone fácil al acercarse preguntándole por su reacción. María necesita mantener la calma, puesto que aún no sabe si ese hombre la ha reconocido. No obstante, nota un detalle crucial que le dificulta por mil la faena. Taichiro todavía tiene su anillo de casado. Mari se divorció de su marido de forma tan fría debido al dolor del luto por su hijo, y aún así ese hombre no ha dejado de pensar en ella. En la distancia, ciertos espectadores veían a la parejita entre las luces de las linternas. Achiki los vigilaba. La bomba al final fue desactivada por Taichiro, por lo que aún no estaban seguros de si María era la madre de Nagare. Incluso observándolos, no tiene la certeza de si son marido y mujer. Pero mientras él estaba vigilante y sospechoso viendo a sus posibles enemigos, Ayiki nota a Okaya entregándole a su madre una linterna de deseo, pasándola bien en el ambiente. La vista lo hace hervir por dentro. ¿Por qué demonios estás tranquilo jugando? Los planes calculados se fueron por el desagüe. El supuesto rehén terminó siendo el pro del juego. Pero el maldito Okaya sigue por allí sonriendo, pretendiendo que no pasa nada. ¿En serio está tratando de sobrevivir? ¿O es que al final es un incompetente que solo actúa genial? ¿O? Achiki empieza a reflexionar sobre todos los acontecimientos. Pensaban que el culpable sería atrapado pronto, pero Kawase ya lleva medio año desapareció, luego Shikimi desaparece y gracias a ello concluyen que tiene que ver con Nagare Kiritaka y la persona iba en serio, luego decide abandonar a Kinugawa, todo por esperar un momento para actuar. ¿Esto es un juego para enloquecer al culpable para atraparlo? Okaya le ofrece una linterna a su amigo. Con un aparente rostro calmado, Achiki le pide que escriba un deseo en su lugar, alegando que no cree en plegarías, pero cree en su amigo para sorpresa del joven. Ajiki confía en Okaya, pero como se le ocurra traicionarlo, lo acabará a él primero. Y estos sentimientos contradictorios probablemente su amigo nunca los descubra. Es el momento ya, las linternas empiezan a flotar. Vemos deseos como la paz para la academia, ser maestro principal, hasta detenernos en las lámparas de María y Okaya. María pide que los deseos de todos se hagan realidad, mientras que Okaya desea volver a jugar con Nagare una vez más. Han pasado unas semanas desde el festival de la escuela. Los colegas de Ijima se burlaban de su penoso final. El hombre abandonó la pandilla por vender a los famosos cosas ilegales. Era fácil suponer que acabarían con él tarde o temprano por andar cometiendo crímenes solo.
Ambos jóvenes comentan que es la era de los negocios legales. Si demandas por un monto pequeño, aunque sea mínimo, ganarás. Y Hima buscaba negocios gordos, cuando con demandas pequeñas puedes hacer que los tribunales cobren tus cheques sin mover un dedo. Para ellos el rubio era un idiota. Pero su compañero no le prestaba atención. Se preguntaba quién mató al idiota de su compañero. El amigo menciona que él tenía buena relación con aquella chiquilla, Shikimi, pero al contrario solo pensaba en la paliza que recibió por solo ser un allegado de Iijima a manos de Kinugawa. De repente el jefe de ambos llega saludando alegremente. Los hombres se levantan rectos como una regla mientras este les invita al almuerzo. Cuando les preguntó por las demandas, los chicos respondieron positivamente, diciendo que a pesar de haber más contramedidas a sus métodos, todo sigue marchando como debe. El jefe los felicita, pero anuncia que trabajarán en un caso diferente. Cuando les mostró un papel, ambos hombres palidecieron, pero su jefe les dijo en aires desenfadados que no hay de qué preocuparse. Regresando a la escuela primavera, un entusiasmado Atsugi anunciaba un viaje escolar a los estudiantes y que no deben formar alboroto por la emoción. Los alumnos solo apuntaron jocosos que el maestro era el más emocionado para la vergüenza de este. Aparentemente el hombre estaba feliz porque la enfermera María los acompañaría en este viaje. Cambiando de lugar a la enfermería, María acababa de informarle a Taichiro que irían de viaje escolar 3 días a Kyogokujima. El detective está asombrado que esta escuela famosa se pudiera permitir viajes de este estilo al extranjero. María explica que es porque el director tiene un conocido que maneja al resort. Taichiro, un tanto tímido, le pregunta si necesita su protección. La atención del hombre hace que la mujer baje la cabeza, avergonzada, respondiendo que primero debe hablarlo con el director. Se refiere a que teme que desaparezca, como el caso de los estudiantes, o por algún movimiento de Okaya. María tenía un revoltijo entre el corazón y la mente que no la dejaba ser la fría mujer calculadora que había sido hasta ahora, debatiéndose de si ese hombre supiera quién es. ¿Sería más directo? Repentinamente alguien abre la puerta. Era un estudiante con gestos de dolencias que le pedía ayuda a la enfermera. El joven al ver al hombre se cohíbe y Taichiro toma eso como una señal de que debe irse y dejar a la mujer trabajar. A solas con el estudiante, María lo reconoce como Kisaki de la clase 1C y le pregunta si tiene malestar estomacal o fiebre, pero la mujer se percata de algo, un rostro lleno de lágrimas y un gesto de desesperación pura que había visto varias veces. Si no mato a la enfermera, mi familia morirá. Ante la inesperada y peligrosa situación, María mantiene la calma pidiéndole que no lo haga y un protector vigila la escena en las sombras. En otra parte, Okaya y Ayiki hablaban animadamente sobre el viaje y los planes que harán allá, pero alguien extraño está delante. Por un momento, lo pasan de lado aparentemente normal, pero aquel chico, con la misma expresión de terror que el exterior, arremete contra Okaya con intenciones graves. Pero nuestro boss final ni siquiera parpadea cuando evade el ataque. La situación es tan surrealista que los tres cruzan miradas sin entender nada, hasta que el chico armado ataca ahora a Hiki. ¿Qué rayos está pasando? María habla en completa calma, intentando persuadir al desesperado muchacho de que, incluso si logra herirla, eso no salvará a su familia. Pero, si colaboras en la investigación, este detective podrá protegerlos. La aparición de Taichiro sorprende al chico al verse rodeado. María le sonríe preguntando si tiene razón. El detective, por supuesto, le da la completa razón, no obstante, y con una mirada aterradora le exige que le pida disculpas a la señorita Akeboshi, primero aterrorizando al joven y poniendo nerviosa a María. El niño se arrodilla, suplicando perdón. Entonces nos enteramos de qué va el asunto. Los jóvenes habían sido engañados por un correo estafa de un trabajo online muy bien remunerado y tan fácil de hacer que niños de secundaria como ellos podían hacerlo. Los chiquillos cayeron sin sospechar nada y al enviar sus datos personales como su dirección terminaron siendo acosados y amenazados a diario. No suficiente con atormentarlos, los incriminaron en movimientos delictivos. Taichiro identificó este modus operandi del grupo Tokuryu, quienes se especializan en crímenes anónimos. María guarda silencio, pero se da cuenta que estos mensajes no son del todo anónimos. Este tipo de trabajos criminales parecía de mano de Iijima. No obstante, Yuda ya había acabado con él,
por lo que podría ser un colega cercano. Sin embargo, la gente que solía acompañar a ese pandillero solo estaban interesados en dinero. Duda mucho que vinieran a tomar venganza. Esto tenía pinta de venir de otro lado. Repentinamente alguien más entra a la enfermería. A María se le escapó una mirada de ira contenida. Usar a un estudiante inocente como su hijo era un plan repugnante que solo podría venir de Okaya. Okaya estaba acompañado accidentado a Ajiki. Explicaba que habían sido atacados por un estudiante por lo que necesitaban ayuda, para sorpresa de la enfermera. Ajiki no fue herido. Lo rojo era salsa de tomate proveniente de un pan de hot dog que siempre guardaba en su bolsillo. María solo puede decir con decepción qué suerte tiene. Taichiru hablaba con Okaya, preguntándole si sabe de alguien que le guardaría rencor hasta este punto. Ajiki niega saber, pero Okaya responde que sí. Como un chiquillo temeroso que se siente culpable, Okaya se abraza a sí mismo deprimido, explicando que su madre es la inspectora en jefe de la policía, además de que su familia está muy bien acomodada, solo por eso podría generar rencores, pero no entiende por qué Ajiki, su amigo, se vería envuelto. Ya es suficientemente malo que venga de un cobarde que no se ensuciaría las manos para sus crímenes, pero no puedo perdonar que hieran a mis amigos. María no le compra ni una sílaba de su oración, sabe que a ese mocoso le importa un bledo que sus amigos estén muriendo de uno en uno. Su molestia es por otra cosa, ya que no tiene sentido que Okaya haga un plan donde él mismo salga herido, significaría que él no fue quien causó todo esto. Y si Okaya no hizo todo esto, entonces hay un tercero que está apuntando a ambos, alguien que está derrumbando el tablero de juego del chico. Okaya está furioso, no porque casi se muera su amigo o que directamente amenacen su vida, sino porque están arruinándole la diversión. Una joyita en toda regla. Fue entonces que el joven voltea hacia María con una pregunta directa. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Prácticamente le decía que unan fuerzas para acabar con el aguafiestas que arruina su contienda. Pero María sabe que es mejor tener a 1000 asesinos yendo tras su cuello que hacer alianza con este mocoso psicópata. Finge demencia, sonriendo amablemente, diciendo que lo mejor es que los niños se mantengan al margen de estos asuntos peligrosos. Okaya, un tanto renuente, sonríe aceptando que los adultos sean quienes manejen este asunto. María, para sus adentros, todavía considera que Okaya podría ser quien orquestó todo este pandemonio, pero si realmente es una víctima más, entonces, ¿quién es el culpable? Nos ubicamos ahora en un templo antiguo. Aquel jefe de los colegas de Ijima decía sonriente y en un tono de torpeza que suponía que la bala de un niño de secundaria inseguro no sería suficiente para acabar con Okaya y la enfermera. En el siguiente segundo de decir esto, un pie lo estampa duro contra el piso. Un anciano peló lo regañaba como una sabandija, exigiéndole que muestre, aunque sea un poquito de remordimientos. Saeki, el hombre de las estafas, pide disculpas a su jefe. El viejo responde que no es jefe de nadie, sino el sacerdote del templo. Saeki comenta que el tipo le compró el templo a un sacerdote ludópata. Con suficiente dinero compras a Dios o a Buda. El viejo sigue propinando patadas al idiota de Saeki, quien solo se ríe como quien comete un pequeño accidente con la cafetera de la empresa. Saeki se excusa debido a que sus objetivos eran demasiado especiales. Una enfermera que posiblemente haya asesinado a 3 personas y al hijo de la distinguida familia Okaya. Si bien se emocionó como buen yakuza, las cosas se salieron de las manos. Luego gira y pide disculpas a su joven amo, y entonces conocemos al culpable de todas estas fechorías, era Ajiki. Ya estaba harto de los juegos de detective de Okaya, quien jugaba con su vida como una pieza de ajedrez, por lo que ordenó su final. No le importaba cómo, solo que parezca que tuvieron una discusión que desafortunadamente terminó en masacre. El anciano del templo era el abuelo de Ajiki, quien le tenía algo de aprecio, ya que lloraba porque era muy blando con el idiota de Saeki y le ofrecía vivir a salvo en el extranjero, ya que si muere, ¿quién heredará su negocio? Ajiki no quería irse simplemente porque le gusta la comida japonesa. Saeki pide sonriente la palabra, diciendo que el destino del viaje escolar es prácticamente su patio de juegos, por lo que pueden confiar en él y en su guía de viaje. Con interés, tanto abuelo y nieto miran el folleto de viaje de su subordinado. Resulta que el hotel en donde se hospedarán los estudiantes es propiedad de Saeki, generalmente se usa para blanquear dinero y atender clientes falsos. Los trabajadores son subordinados de confianza,
quienes protegerán al joven amo día y noche, además de llevar a cabo los homicidios. Eficiente el muchacho. Agrega que, gracias a las donaciones que hacen a la escuela, el director es prácticamente un aliado de ellos. Para los delincuentes como ellos, tipos como el cerdo S son grandes camaradas, además cae facilito en trampas de miel. No obstante, el abuelo de Ajiki sospecha, Saeki está demasiado dispuesto para el trabajo y directamente le pregunta qué quiere. Saeki responde que quiere que el santuario sea arrendado por el hotel, les transferirán dinero para los tributos cada tanto a cambio de sus servicios, prácticamente quería más lavado de dinero, un trato favorable a nivel monetario. ¿Pero realmente vale cometer asesinatos en masa? Ni Ajiki ni su abuelo se lo tragan, pero Saeki insiste en que sí lo vale. Saeki le tira un consejo turbio a Ajiki, no se da cuenta porque quiere deshacerse de Okaya, pero generalmente las personas tienden a llevarse mejor después de ensuciarse las manos juntos. Ajiki lo piensa un poco curioso y supone que algo así le pasó a Kinugawa. Cuando alguien comete un crimen, se le ve abrumado por pensamientos ansiosos como podrían matarme, pero en compañía de sus amigos se justifican y se tranquilizan mutuamente. El joven comenta que la mayoría de cosas son crímenes de bajo nivel para la ley actual y que no pasará nada si no se entera nadie. Saeki le da la razón, pero la mayoría de personas no entienden eso. Pero en la actualidad hay gente que cree que ser yakuza es una especie de trabajo parcial y que lo pueden dejar en cualquier momento. O los idiotas que dicen que los que en verdad ganan son los que tienen las manos limpias. Saeki se llena de un sádico sentimiento de ira, pidiéndole a sus superiores usar este viaje escolar para adiestrar a sus subordinados sobre lo que en verdad es ser un yakuza. Ajiki le resta importancia entonces, mientras gane no le importa el resto, pero comenta que parece ser muy difícil comandar a tanta gente. Para Saeki es tan complicado como gratificante, pero Ajiki tiene una condición, será un vago pero no es estúpido, mandará también a sus propios subordinados a vigilar. Si a Saeki se le ocurre eliminarlo para quedarse con el liderazgo de la empresa, será comida de peces. Saeki tiembla por la amenaza y el abuelo luce orgulloso de su heredero. Al final, le dio hambre por mirarlo fijamente. Por otra parte, en el hogar de los Okaya, Nozomu agradece a su madre por pedir un permiso y acompañarlo en el viaje. Como el destino está en otra prefectura, si sucede algo la policía no podrá intervenir, por lo que la mujer lo acompañará para protegerlo. La mujer le pide que le contacte por cualquier evento, y Okaya bromea sobre lo vergonzoso que es que tus padres te acompañen en tu viaje escolar. Pero la mujer agrega que no intervendrán más de lo necesario y que no piensan molestarlo de ninguna forma. Pero también le pregunta, ¿estás seguro de esto? La mujer aprobó el permiso remunerado de Nagare Taichiru, por lo que también irá al viaje. Okaya sonríe, explicando que es más emocionante tener a todos los sospechosos reunidos en un solo lugar y hace una pregunta crucial. ¿Cuál es el momento más desgarrador para una persona? La señora Okaya pregunta si es en el momento en que las cosas no salen según lo planeado. Su hijo da un paso y con total frialdad da una patada a la maleta de la mujer tirando todas sus pertenencias al piso. Es cuando todo sale según el plan y aún así pierden. Cuando están a punto de dar los toques finales y aún así todo se va a la ruina, ese es el momento en que se les rompe el corazón. La madre de Okaya no dice nada ni expresa algún sentimiento de incomodidad o enojo. En su lugar vuelve a recoger sus cosas en completo silencio. Okaya, indolente como siempre, explica que la enfermera y él estaban jugando bajo reglas no dichas y tuvieron que venir los yakuzas a arruinarlo todo. Ha terminado con Ajiki, pero es un poco triste este final. Ahora, en el escondite de María, Yuda grita incrédulo por la noticia. El chico reclamaba el que lo regresen a su casa durante el viaje escolar. María comenta se olvidó que lo había tenido en cautiverio hasta ahora. El niño olvidó que estaba encerrado. ¡Qué gracioso! María ya sabía que la isla, a donde será el viaje escolar, está bajo el mando de la familia de Ajiki, por lo que seguramente será atacada durante la estadía. Pero el viaje mantendrá ocupado a Okaya, por lo que no le prestará atención a Yuda, quien podrá aprovechar este momento para reunirse con su madre, explicar lo que sucede y viajar al extranjero o algo así. Pero el joven no se ve ni un poco feliz por la información. El joven acusa a María de nunca haberlo aceptado
como cómplice desde un principio, pero la enfermera sigue con la treta de que él es su as bajo la manga, aunque Judah no se lo come ya. Judah agradece la amabilidad de la mujer por querer mantenerlo fuera de este embrollo, pero él ya estaba determinado a ayudarla cualquiera sea la forma. Y como alguien cuyo único objetivo era cargar los crímenes junto a ella, se siente solitario de ser apartado de esta forma. Pero al final entiende que no tiene las capacidades necesarias para serle de ayuda. Sus sentimientos son similares a los de cierto detective. En ese momento, María volvió a recordar a ese hombre. Podemos ver en el altar de objetos y fotos a Kiritaka, el retrato de esa familia en sus tiempos más brillantes y felices, así como el anillo de matrimonio de Mari Nagare. María se lo había quitado, pero no fue capaz de tirarlo y decidió dejarlo como una ofrenda más, guardado pero no olvidado, como un corazón que late muy profundo en la oscuridad. Pero ahora mismo la enfermera no puede darse el lujo de ser sentimental, la condena no espera. El viaje escolar empieza, y mientras unos están notoriamente emocionados, otros se preparan internamente para la lucha en donde se decidirá quién vive y quién muere.